Hola amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, este es otro libro, ya arrancamos mal, ¿eh? Esta es otra reseña sobre libros. Va a ser un video un poco corto porque el escritor que les quiero hablar actualmente es un escritor que no tiene muchos escritos, valga la redundancia, pero es un escritor muy interesante que me gustaría que lo conocieran. Les diría que es un paso obligado después de sus lecturas con los otros autores y de los otros videos que les presenté. Dicen que, eh, dicen que la distancia es el olvido. Dicen que que una fruta no cae lejos del árbol. Y creo que esa es una frase que viene justo para la causa de este video. Si yo les digo Joe Hill, seguramente no muchos lo van a tener en la cabeza, salvo que hayan visto alguna película última en la plataforma que todos conocen. Este, y creo que esa era la intención de este escritor, de Joe Hill, esa era la intención de él, que su nombre, más bien sus escritos, sus novelas y sus cuentos, tomaran fuerza y tomaran éxito por cauce propio y no debido a su parentesco con su padre, que es otro gran escritor. Nada, Joe Hill es uno de los hijos de Stephen King, que dicho sea de paso es muy parecido fisionómicamente. Eh, a su vez también 50% es parecido, muy parecido en la escritura de su padre, pero el otro 50% realmente hay que sacarse el sombrero porque es un 50% muy propio de él. Por ahí no puedo ser muy objetivo en esto, porque bueno, qué sé yo, a mí Stephen King me gusta desde que era niño, adolescente. Joe Hill no tiene muchos escritos, pero yo me atrevería a decirles que está en el mismo nivel que el padre. Lo único que son escritos muy diferentes. Si bien los dos manejan el terror y el suspenso, eh, tienen una forma de escribir muy diferente. Voy a tratar más o menos de que no haya conflictos entre Stephen King y Joe Hill y comentarles lo que ha escrito para que lo puedan disfrutar. Cosa muy característica que quiero decirles antes de empezar a hablar de los libros de Joe Hill es que Stephen King, esto no es algo, digamos, nuevo, sino que yo ya lo he dicho en otros videos y creo que es de conocimiento de todos. Stephen King tiene una forma determinada de construir personajes. Stephen King es un tipo grande, ya tiene unos cuantos años, y tiene una forma específica de construir personajes, de construir ciudades y de construir pueblos, más que nada. Él tiene una gran capacidad de describir la idiosincrasia de los pueblos y de sus propios habitantes. En esa descripción que hace de las personas, con su entorno social, con sus miedos, con sus gustos, con su vida rutinaria, con sus trabajos, con sus opiniones en cuanto a temas específicos de política y religión, lo va construyendo de una forma tan perfecta que es cuando en el momento en que se instala el elemento sobrenatural y el elemento de terror, eso es el golpe que a nosotros nos llega de creernos que existen las cosas paranormales y de terror. Porque puede ser, estos personajes pueden ser un amigo nuestro, o un vecino nuestro, o un familiar nuestro. Es así tal la capacidad que tiene para describir los personajes que tiene Stephen King. De hecho, muchas veces a Stephen King se lo ha tildado de marketinero, porque utilizan sus libros muchas marcas, y en sus cuentos, digamos, habla de marcas. Y yo no lo veo tan mal a eso, me parece que es una excelente herramienta también para formar parte de la descripción de alguien. Porque si alguien consume tal marca, lo pinta de cierta manera, lo pinta de cuerpo entero. Si prefiere tal marca o otra marca, o si come de tal marca o de tal marca, o si toma de una marca y de otra marca. O sea, es un recurso, para mí es un recurso muy valedero. ¿Qué quiero decir con esto? Que Joe Hill, su hijo, tiene esa misma capacidad de descripción de sus personajes, exactamente la misma, con la diferencia que a
a diferencia de Stephen King si bien trata por ahí de tomar elementos ahora actuales, fíjense lo que pasó con Celular y eso que él los odia, toma elementos contemporáneos ahora de este siglo. Pero Joe Hill, creo que es porque es más joven, lo ha superado completamente. Ustedes en las novelas o en los cuentos de Joe Hill van a ver celulares, Twitter, Facebook, va a hablar de YouTube, va a hablar de las plataformas, va a hablar de Internet, va a hablar de todas estas cosas, de este boom de ahora. De una forma, integrándola con el personaje, de una forma que cuando él también introduce el elemento sobrenatural o terrorífico, le crees que está pasando eso. Con esta introducción comenzamos, son poquitos libros. Comenzamos con el primer libro de Joe Hill. El primer libro de Joe Hill es un libro de cuentos. Fantasmas, de Joe Hill. Excelente libro de cuentos. Me gustaría decirles que un cuento es mejor que el otro. Un cuento es mejor que el otro. 20th Century Ghost es la versión original, el nombre original. Porque se van a encontrar que hay un montón de libros que en la traducción se llaman fantasmas. De hecho, creo que hay un libro de Peter Straub, si no me equivoco, sí, de Peter Straub, que se llama exactamente igual, Fantasma. Un cuento mejor que el otro. La verdad que el vocabulario que maneja Joe Hill, ya les digo, es algo muy subjetivo de mi parte. Tienen que leer a los dos, pero creo que está muy a la altura de Stephen y a veces hasta por ahí lo supera un poquito. Pasa que Stephen, qué sé yo, el poder de Stephen es esas novelas tan grandes que hace y esas novelas Río. Pero bueno, ya les digo, o sea, sin hacer, digamos, crítica específica, tienen que leer a los dos. Les recomiendo Fantasmas y de este libro les recomiendo un cuento que, a ver si lo encuentro acá, rapidito. Quiero nombrárselos. Que es el cuento de... No, porque tiene tantos que se me pierde. No quiero que el video siga sin saber. Pero lo van a identificar enseguida. Porque es un cuento que él hace, yo le diría que es un homenaje a la metamorfosis de Franz Kafka. Utiliza prácticamente los mismos elementos de la metamorfosis de Franz Kafka, pero le pone un condimento tan especial que yo creo que ya por eso vale la pena leer este libro de cuentos. Y después los otros cuentos son muy buenos. Pasamos al segundo libro de él, que en realidad es una novela. Esta novela trata de un personaje, y ahí vamos de vuelta. Es muy bien cómo está dibujado este personaje. Este rockstar, es un rockstar que ya está retirado y que se llama Jude Coyne y que tiene la particularidad o tiene la manía de coleccionar cosas extrañas. Y compra cosas extrañas por las plataformas de internet, compra y se gasta la plata en cosas extrañas. Tiene, por decirles, no sé, cosas de magia negra, cosas de ocultismo, armas que supuestamente usaron asesinos psicópatas, talismanes, millones de cosas sobre ocultismo. Es su gran colección. ¿Qué pasa con este muchacho, este rockstar? Ya poco entrado en años. Compra un traje que pertenecía a cierta persona, que a medida que vayan avanzando en la novela se van a dar cuenta que esta persona era pero muy mala. Y adquiere al comprar ese traje el fantasma de esa persona que le hace la vida imposible y comienza la pesadilla de Jude Coyne para alejarse de ese fantasma y tratar de que no, digamos, bueno, no lo llegue al destino final, que sería matarlo. Es muy buena. Yo les diría que con solo leer la parte de cómo se comporta un rockstar, o sea, está tan bien descrita la vida de este rockstar retirado que ya solamente por eso ya merece la pena leer la novela. Ni hablar cuando se suma el elemento sobrenatural de este muerto que lo persigue por todos lados. Se los recomiendo muchísimo, El traje del muerto. Estos dos libros que siguen ahora, que les voy a mostrar, en realidad yo los leí en formato digital. Pero antes de esto, quiero hacer un apartadito para comentarles que Joe Hill, junto con Stephen King, junto con su padre, escribió un cuento que se llama La hierba alta. Un cuento que no es muy largo, pero
que, miren que yo he leído libros de Stephen King y bueno, y he leído la escritura de él y de otros autores de terror. Y les digo que ese cuento me resultó bastante oscuro y bastante macabro. Es muy pesado. Hay imágenes, cuando lo leí, que no me lo puedo sacar de la cabeza. Son dos personas que se pierden en un campo de maíz y se los recomiendo si lo pueden comprar o si lo pueden encontrar en las plataformas de internet para adquirirlo. Es muy buen cuento, muy buen cuento. Creo que ahí se condensa el poder de los dos, de estos dos titanes que se juntaron. Eh, Seguimos con el siguiente libro. El siguiente libro por ahí lo van a tener un poquito más fresco porque en la plataforma que todos conocen se estrenó hace poco, yo diría que el año pasado creo, la colocaron a la película, en versión cinematográfica, que en realidad respeta bastante bien el libro, está bastante bien cuidada. Obviamente siempre, como en todo y como siempre les comento, no es lo mismo leer la novela que el libro, se suprimen muchas cosas en la película, pero está bastante bien lograda. Y lo que me gusta de la película es que está nuestro gran amigo Daniel Radcliffe, nuestro queridísimo Harry Potter, que de hecho me parece que hace un excelente trabajo actoral. Es muy difícil, yo creo, para un actor, después de haber hecho 7 películas, ¿cuántas eran? Harry Potter? 7, 8, no me acuerdo, porque la última la repartieron en dos, este, después sacarlo de ese personaje cuando uno ve otra película. Y realmente nos olvidamos, acá no está Harry Potter, sino que está Daniel Radcliffe haciendo un papel determinado. Como pasó con La Dama de Negro, con La Mujer de Negro, la película que hizo también, que creo que también estuvo muy bien hecha, y él actuó muy bien, y de hecho nos olvidamos, listo, Harry Potter salió de nuestra cabeza, y, y era este hombre sufriendo, digamos, las cosas de La Dama de Negro. Bueno, la novela, a la cual después se hace la película, se llama Cuernos, de Joe Hill. Y yo les tengo que recomendar una novela para incursionar en el mundo de Joe Hill, es esta, para incursionar. Ahora después les voy a decir cuál me parece que es la mejor de él, que es la última. Este, Cuernos. ¿Qué sucede en Cuernos? En este libro, este personaje que hace Daniel Radcliffe después, está en pareja con una chica, está muy enamorado. La chica desaparece en un momento y desaparece y aparece asesinada. Eh, Cuenta bien la idiosincrasia de un pueblo y de cómo todos se conocen y bueno, y los prejuicios y las conclusiones aceleradas y apresuradas que a veces se hacen con malicia y a veces no, de todo pueblo. Él en una borrachera que tiene, recordándola a esta chica, se saca la cabeza y al otro día, cuando despierta, se encuentra que en su frente aparecieron dos cuernos, dos protuberancias, que a medida que avanza la novela se van haciendo más grandes. ¿Qué característica tiene este personaje? Que dos cosas. Ninguno en el pueblo parece darse cuenta que él tiene dos semejantes cuernos acá. Y lo otro es que cuando comienza una conversación con alguien, ese alguien al que él encara le cuenta las cosas más terroríficas y los secretos más profundos y las cosas más asquerosas de su interior. O sea, no pueden evitarlo, se los cuentan así, como si fuera, como si estuvieran bajo hipnosis. Claro que el que no es vulnerable a eso, a que él aparezca y le cuente lo que ha hecho, es justamente el asesino de su novia. No les cuento más porque si no se lo voy a spoilear al libro, pero se los recomiendo muchísimo. Y una característica que no es spoiler, sino que más bien un dato a tener en cuenta, una característica que diferencia las novelas de Joe Hill con respecto a las novelas de su padre, Stephen King, es que estas terminan bien. Si ustedes recordarán algunas novelas de Stephen King, recordarán que no siempre el bueno sale airoso digamos, de su aventura. Lo que tiene Joe Hill es eso, los libros terminan bien, por lo menos hasta ahora, hasta los que he leído. Y les comento el último también lo leí en formato digital, es este que tenemos aquí. Eso que ven ahí es una patente de un auto, ¿no? NOS 4A2, que si nosotros hiciéramos la fonética en inglés sería nose, no, sí, nose for A2, nose for A2, nose no, sería nariz, ¿no?
Mi inglés es malísimo. Vamos a poner que sería Nosferatu, que si se dan cuenta por la fonética quiere decir Nosferatu. Contrario a lo que pueden llegar a pensar, esta no es una novela de vampiros, si bien roza en su cauce el vampirismo, el método del vampiro y ciertas cosas del vampirismo, pero no es una película de vampiros, de hecho es una película, perdón, no es un libro de vampiros, es una, en realidad habla de un psicópata que secuestra niños y que por un lado habla de este personaje y por otro lado habla de un personaje de una chica que tiene cierta particularidad, cierto poder para transportarse de un lado a otro. Y lo que me gusta mucho de este libro es que conocemos la vida de esta chica desde que es niña hasta que es madre y conocemos todas las peripecias que pasa, todas sus relaciones con su familia y con sus amigos y cómo es una persona completamente normal porque comete muchísimos errores en el camino y hace todo un trabajo de maduración con el elemento fantástico que también existe, pero no estoy hablando solo de la teletransportación de ella, sino también del psicópata. También el segundo dato de este libro a tener en cuenta, y que por eso se los recomiendo, es que Joe Hill describe perfectamente la personalidad del psicópata. Perfectamente. La falta de empatía y sobre todo el vocabulario, la forma de envolver a las personas, cómo habla el psicópata y cómo convence a las personas de hacer las cosas más inverosímiles. Es muy buena novela y es excelente como está hecho el personaje del psicópata secuestrador de niños. Bueno, gente, esos eran los libros que les quería comentar de Joe Hill. Hay un último libro de Joe Hill que se denomina Fuego, que todavía no he leído, lo estoy por adquirir ahora en forma digital para poder leerlo y poder comentárselos. Pero, como les decía, si pueden comenzar con Cuernos mejor, pero a mi consideración hasta ahora la mejor novela que he leído de Joe Hill, por novela, pues libro de cuentos no tiene desperdicio, pero mejor novela ha sido Nosferatu. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, un video medio cortito, pero ya les digo, quería que lo conocieran a este autor, que sepan quién es, porque de no pasar nada grave en el camino, yo creo que vamos a tener muchas más buenas sorpresas con este escritor. No nos olvidemos que casi toda la familia de Stephen King escribe, su señora también escribe, Tabitha King, y Owen también está escribiendo últimamente. Gente, muchísimas gracias por haber visto el video. Tengo mi Facebook abajo. Si les gustó, si se suscriben, no se suscriben, eso va por ustedes. Me pueden dar un like. Nunca pensé que con la edad que tengo iba a decir, me dan un like. O sea, cómo avanzan las cosas, ¿no? Uno tiene que evolucionar constantemente. Y bueno, y muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. Nuevamente les digo, ese chiquito de tiempo, por haberse tomado el tiempo de ver el video. Muchísimas gracias, Nos estamos viendo en el próximo.